Hola, les habla Pancho Pantalla. Hoy con un Pancho Pantalla que será extraordinario para quienes tuvieron la fortuna de ver a esta pareja en nuestra gran televisión venezolana. Y para los que no tuvieron esa fortuna, conocerlos en esta edición de Pancho Pantalla será un enorme placer. Porque hoy Pancho Pantalla está dedicado a Abbott y Costello. ¿Quiénes eran Abbott y Costello? Abbott y Costello eran una pareja de comediantes norteamericanos. Bud Abbott y Lou Costello eran una suerte de versión televisiva y cinematográfica de lo que había sido el exitoso experimento del gordo y el flaco de Laurel y Hardy. Bud Abbott y Lou Costello tuvieron un enorme éxito en los Estados Unidos. Fue tan grande el éxito de Bud Abbott y Lou Costello que su show televisivo, más allá de sus programas especiales y sus películas, estuvo largos años en el aire. Y por supuesto, tal como sucedía con todas esas grandes series norteamericanas, tipo El Show de Lucy, tipo de comedia Carol Burnett, en fin, todos esos experimentos de diversión que los americanos tan extraordinariamente realizaban, eso llegó a Venezuela. A Venezuela el show llegó y fue transmitido por Radio Caracas Televisión, pero hay que decirlo claramente, el show no fue verdaderamente exitoso. ¿Por qué? Porque recuerden que era un humor muy norteamericano y en la traducción se perdía mucho de lo que era ese humor. ¿Ok? Entonces el show de Abbott y Costello como tal no fue tan exitoso, pero las películas fueron verdaderamente un suceso. De hecho, Radio Caracas Televisión, quienes eran los que transmitían de manera exclusiva las películas de Abbott y Costello acá en nuestra gran televisión venezolana, tenían un día fijo, un ciclo fijo de Abbott y Costello para colocar estos grandes éxitos. Tuvieron títulos de comedia en los cuales ellos, digamos, en situaciones de enredo resolvían y hacían las delicias de grandes y chicos. Pero sus grandes películas fueron las que tuvieron que ver con parodias de las películas de terror. Podrán recordar ustedes, por ejemplo, Abbott y Costello contra el Hombre Lobo. De hecho, Lon Chaney, el famosísimo Hombre Lobo del cine norteamericano, estuvo en la película de Abbott y Costello contra el Hombre Lobo. Por ejemplo, la saco a colación esta porque Lon Chaney estuvo allí. Y había una célebre escena en donde el gordito Costello se convertía en Hombre Lobo. También, por supuesto, Abbott y Costello contra Drácula y Frankenstein. Esto fue una película inolvidable. Allí estuvieron también las figuras que protagonizaron en las películas originales. Allí estuvo Bela Lugosi y estuvo el extraordinario intérprete de Frankenstein, que fue Boris Karloff. Ambos estuvieron en las películas de Abbott y Costello. Por supuesto, también se hicieron versiones inolvidables. Abbott y Costello contra el Hombre Invisible, Abbott y Costello contra el Hombre de la Laguna Negra. Todas estas películas llegaron a Venezuela. Y llegó a Venezuela también un componente de humor que no solamente acá causó hilaridad y sorpresa cuando llegó, sino que en los Estados Unidos se convirtió en un clásico del humor. Y les estoy hablando de la rutina, la famosa rutina de Abbott y Costello de quién está en primera. Para los que no conocen esta rutina, Abbott le decía a Costello, el gordito, que los jugadores
que estaban en el equipo de béisbol se llamaban quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Así eran los nombres de los jugadores. El gordito Costello, por supuesto, no entendía. Y entonces le preguntaba, entre otras cosas de la rutina, está bien, vamos a hablar de béisbol. ¿Quién está en primera? Y el flaco le decía, sí, ¿quién está en primera? Porque quién era el nombre del jugador que estaba en primera. Pero el gordito no lo entendía. Y entonces el gordito le decía, ¿quién está en primera? Y el flaco le decía, sí, ¿quién está en primera? Ay, ¿quién está en segunda? No, ¿quién no está en segunda? Le decía el flaco. ¿Quién está en primera? ¿Y quién está en tercera? No, ¿quién está en primera? ¿Y en tercera cuándo? Cuando era el nombre del jugador que estaba en tercera. Esa rutina se extendía por casi 15 minutos ante la sorpresa y la hilaridad de quienes las estaban observando. Esos eran Abbott y Costello. Abbott y Costello se transmitían semanalmente sus películas en Radio Caracas Televisión en la década de los 70. Quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar a Abbott y Costello, disfrutamos verdaderamente de lo que era el sano humor norteamericano, el sano humor con el cual nos podíamos reír. Porque Abbott y Costello, estando en nuestra gran televisión venezolana, en las pantallas de Radio Caracas Televisión, fueron lo que yo vi en TV.